Buenos días, señoras, señores diputados. Bienvenida, doña Raquel, directora general de Política Económica, y anunciarles que damos comienzo a la sesión número 14 de la Comisión de Economía correspondiente a este día, 28 de octubre. Antes de que el secretario pase a leer de lectura al orden del día, quisiera comunicar que en esta comisión se han dado una serie de circunstancias por las que se altera el número de componentes, o sea, el número no, las personas que componemos la comisión. Se ha dado de baja a la señora Conejero porque ha habido que dar de alta a la representante del Prescret, la señora Ávila Núñez. También el Partido Popular ha realizado dos sustituciones. Se dan de baja la señora Herrero Rubio y el señor Herrero Rubio y la señora Rubio Díaz, todavía, el señor Herrero Rubio y la señora Rubio Díaz, para darle de alta en esta comisión a la señora Martín Bollo y la señora Rosa Moreno. Por tanto, quedaría configurada el número de componentes, quedaría configurado pues con estas altas y bajas, estas modificaciones que se han llevado a cabo. Y ahora sí, pues le doy la palabra al señor secretario de la comisión para que dé lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Lectura y aprobación se procede del acta de la sesión anterior. Punto número 2. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. 2.1. Pregunta con número de entrada 487. ¿Qué impactos macroeconómicos conllevará la pérdida de fondos FEADER en Extremadura como consecuencia de la falta de utilización de los recursos existentes en el programa operativo FEADER en Extremadura 2007-2013, formulada por don Miguel José Bernal Carrión? Y el punto número 3, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor el director general de presupuestos, a los efectos de informar ante la Comisión de Economía sobre los resultados obtenidos por la aplicación del acuerdo marco para la financiación de la empresa extremeña firmado en diciembre de 2011 por la Junta de Extremadura con un grupo de entidades financieras que operan en la región, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista, PSOE regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 del reglamento de la Cámara, con registro de entrada 13.276. Nada más, señora presidenta. Gracias. Bien, continuamos con la sesión y ha habido por parte de los grupos presentes en esta comisión una petición de alteración del orden del día. Están de acuerdo los grupos que están presentes en que primero se sustancie el tercer punto del orden del día que está en esta comisión, que es la solicitud de comparecencia ante la comisión a petición de los miembros del Partido Social, del Grupo Socialista en la Asamblea. Por lo tanto, continuamos con el tercer punto del orden del día, solicitud de comparecencia. Señorías, les indico. Bien, se me había olvidado decir el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Cómo manifiestan los portavoces de los grupos parlamentarios? ¿Están de acuerdo con la aprobación del acta de la sesión anterior? Bien, pues una vez formulada esa pregunta, pasamos entonces a debatir el tercer punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencia. Tiene la palabra don Miguel Bernal. Gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia de la Junta de Extremadura para poder conocer a la finalización, o tras 2 años o 2 años después de haber firmado un convenio la Junta de Extremadura con un grupo de entidades financieras que operan en la región, y teniendo en cuenta que a finales de este año 2013 finalizará el plazo de vigencia de ese convenio o de ese acuerdo que se firmó a finales del año 2011, mi grupo parlamentario quiere conocer los resultados que se han obtenido con ese acuerdo firmado con las principales entidades financieras de la región. Creemos que es una cuestión importante. No se nos oculta a nadie los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas de empleo que está
atravesando nuestra región. No se nos oculta a nadie los problemas que está teniendo la empresa extremeña para poder sobrevivir y, por tanto, poder mantener su actividad económica y el empleo que genera. No se nos oculta también a nadie que de los principales problemas que tiene la empresa regional, uno tiene mucho que ver con el acceso a la financiación bancaria. En diciembre del año 2011, la Junta de Extremadura firma, como decía, un acuerdo con las principales entidades financieras para, en palabras del presidente Monago, intentar solucionar este problema y que las entidades financieras facilitaran crédito bancario a las empresas de la región. Bajo nuestro punto de vista, pero sin tener una información exhaustiva, creemos que no se ha solucionado el problema, pero en todo caso queremos conocer todas las consideraciones o todas las valoraciones, pero fundamentalmente la consideración o la valoración que haga la Junta de Extremadura sobre el resultado que se ha obtenido con este convenio, como digo, tras 2 años de vigencia y terminando esa vigencia el 31 de diciembre de este año. Es por eso que solicitamos esa comparecencia del director general de presupuestos para poder conocer, poder debatir, poder valorar y poder opinar qué ha pasado y, sobre todo, más que lo importante, lo que ha pasado, qué debe pasar en el futuro o cómo se debe intentar ir en el futuro para solucionar este problema que, como digo, está afectando a miles de empresas en Extremadura y está suponiendo una importante destrucción de empleo en la región. Gracias, don Miguel. Les informo a los 2 representantes de grupos parlamentarios que acaban de llegar a esta comisión que, como pueden comprobar, hemos alterado, en base a los 2 grupos que estaban presentes en esta sala, el orden del día de la comisión. Entonces, si tienen a bien, en primer lugar, el señor Beneito tiene la palabra para debatir sobre la solicitud de comparecencia ante comisión del señor director general de presupuestos. Tiene usted la palabra para argumentar su... Sí, por lo poco que he oído al final al señor Bernal y teniendo en cuenta que he leído antes en qué consistía esta solicitud de comparecencia, estamos de acuerdo en la solicitud. Muchísimas gracias, señor Beneito. Y también ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE, el señor Escobar Muñoz. Sí, ustedes saben que estos 2 tardones vienen de otro sitio en el que tienen que comparecer también y nos incorporamos con la mayor rapidez posible. Como viene siendo habitual, nosotros las comparecencias autorizamos prácticamente todas, salvo que haya alguna razón en contra que sea consistente. Y en este sentido nos parece que podemos aceptar que comparezca, la petición de que comparezca el señor director de presupuesto. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don Miguel Ángel. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues la solicitud de comparecencia que nos realiza el Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy, este grupo parlamentario la cree necesaria, la cree imprescindible, pero la cree necesaria y la cree imprescindible cuando haya unos datos íntegros y unos datos con los que podamos hacer una valoración real de los 2 años de transcurso de este convenio que se firmó a finales del año 2011 y que, como todos saben, finaliza el 31 de diciembre del año 2013. Si esta comparecencia sale hoy adelante, si fuese impulsada, quedaría para ser valorados los resultados en la próxima Comisión de Economía a fecha de junio del año 2013. Es decir, nos quedaríamos 6 meses sin poder realizar una valoración. Este grupo parlamentario lo que solicita al resto de grupos, apoyaríamos esta solicitud de comparecencia en el caso de que la misma se realice con los datos íntegros del convenio firmado. Creemos que realizar una solicitud de una comparecencia por parte del Gobierno para explicar datos parciales no dará una visión global del efecto real que tiene este convenio que fue firmado. Este grupo parlamentario, si los grupos lo desean, puede poner a su disposición, y si no, se lo puede solicitar al Gobierno, como ya hemos hecho nosotros, los datos a fecha de junio, ya que estos datos tienen que ser remitidos por las entidades financieras al propio Gobierno y posteriormente trabajados por el Gobierno de Extremadura. Creemos que si esta solicitud se va a sustanciar el mes que viene con datos parciales, perdiendo los datos del último semestre del año 2012 y, por lo tanto, no teniendo una visión completa
de la ejecución del mismo. Mi grupo parlamentario, si no se realiza así, votará en contra, porque creemos que estos convenios y estos datos deben ser elaborados, deben ser estudiados en su completidad, en su integridad, y no de forma parcial, teniendo posteriormente la necesidad de volver a hacer una valoración posterior. Creemos que es un convenio muy importante, un convenio que pone encima de la mesa soluciones a los problemas de las empresas extremeñas y que tienen que ser valorados en su justa medida y no de forma íntegra. A continuación, pasamos a votación. Tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidenta. Sobre todo y fundamentalmente por este planteamiento que traslada el portavoz del Grupo Popular y que creo que lleva razón. Es decir, el espíritu que ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a solicitar la comparecencia de la Junta de Extremadura, del director general, es conocer en su integridad los resultados obtenidos en la firma del convenio. Por tanto, independientemente de que hoy pudiéramos aprobarlo, digamos que con ese espíritu, hasta tanto no tuviéramos ya conocimiento de que las entidades han remitido, y eso se debe producir a lo largo del mes de enero del año que viene, del año 2014, mi grupo parlamentario no impulsaría la solicitud y, por tanto, no la haría efectiva. Es decir, no tiene mucho sentido que efectivamente estemos hablando de año y medio de resultados y se nos queden los 6 últimos meses sin poder analizar. Por tanto, yo lo que solicito es que se vote favorablemente con ese compromiso de que a lo largo del mes de enero, una vez que ya se conozca el resultado final, pudiéramos impulsarlo ya probablemente para la comisión del mes de febrero. Muchísimas gracias, señor Bernal. Por lo tanto, he escuchado todos los grupos políticos. Pasamos a votación. Votos a favor. Nada, abstenciones tampoco, por tanto, queda aprobada la solicitud de comparecencia por unanimidad por todos los grupos políticos. Pasamos a sustanciar la pregunta que realiza el Grupo Socialista, formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Le vuelvo a dar la bienvenida a la señora directora general de Política Económica, doña Raquel González Blanco. Por lo tanto, tiene la palabra don Miguel Bernal para formular la pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días, doña Raquel. Le toca a usted asistir demasiadas veces a esta comisión para temas que no están directamente vinculadas con el ámbito de su responsabilidad, pero no con el ejercicio de su capacidad de ejecución diaria. En todo caso, puede ser interesante, o creo que puede ser muy interesante, conocer pues lo que planteamos en la pregunta. Nosotros hemos pedido, y yo he pedido como diputado, conocer qué impactos valora la Junta de Extremadura con respecto a algo que cada día es, desgraciadamente, más probable, que tienen que ver con la pérdida de fondos de FEADER, del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, que, como saben, señorías, estaba dotado con 886,24 millones de euros para el periodo 2007-2013, que es un fondo especialmente importante para nuestra comunidad porque está directamente vinculado con políticas relacionadas con el desarrollo de las zonas rurales de nuestra comunidad, con su política económica, con la competitividad del sector agrario, con las infraestructuras, con la fijación de población, con la puesta en valor de la riqueza medioambiental, en definitiva, fondo importante para todas y cada una de las localidades de nuestra región, y además estaba dotada, como les digo, con una cuantía tan importante como 886,24 millones de euros directamente europeos, directamente de Bruselas para Extremadura. Una cuantía importante que, a priori,
tenía también un impacto nominal importante sobre nuestro Producto Interior Bruto, no menor del 0,8% de nuestro PIB en términos anuales, digo, impacto nominal, o unos impactos inducidos que superaban el punto de impacto sobre el PIB anual de nuestra comunidad. Nos preocupa, señora presidenta, que la Comisión Europea ha venido alertando de la escasa utilización del Fondo FEADER en Extremadura. En concreto, en el año 2012, por aplicación de la regla N+2, la Comisión Europea retiró de Extremadura 57 millones de euros por no usar en ese año 2012 los excedentes del año 2010. Y la Comisión sigue alertando en este momento sobre la escasa utilización de los fondos y, bajo nuestro punto de vista, la Junta de Extremadura sigue sin reaccionar. A diciembre del año 2012 tan solo se había certificado el 48,58% del programa, es decir, ni la mitad de esos fondos estaban utilizados, certificados, y nos preocupa que ante la previsible pérdida, como digo, cada día más cercana y cada día más certera de esos fondos, nos preocupa la pérdida de los fondos y nos preocupa qué impactos puede llegar a tener sobre la economía regional y, en particular, pues sobre la economía de las zonas rurales de la región. Por eso hemos solicitado el que se nos responda a esta pregunta, que en concreto sería qué impactos macroeconómicos conllevará la pérdida de fondos FEADER en Extremadura como consecuencia de la falta de utilización de los recursos existentes en el programa operativo FEADER en Extremadura 2007-2013. Gracias. Tiene ahora la palabra la señora directora general para darle su respuesta a don Miguel Bernal. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Bernal, antes de entrar a intentar hacer una valoración del impacto macroeconómico, tenemos que ponerlo en contexto, ver cómo se ha ido desarrollando este programa a lo largo de los años, y porque es un programa dinámico, abierto, sujeto a reprogramaciones, lo cual medir cualquier impacto lo dificulta muchísimo más. Entonces, yo voy a seguir un orden lógico desde que se inició hasta ahora, las actuaciones que se han ido llevando hasta llegar al momento actual. En primer lugar, el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2007-2013 se dotó inicialmente con otra cantidad diferente a la que tiene ahora, eran 1.188,3 millones de euros, de los cuales al FEADER le correspondía 779,84, lo que suponía que el FEADER tenía una contribución a este programa del 65,6%. Y me quedo en ese dato porque después vamos a dar otro. O sea, la tasa de cofinanciación del FEADER ha subido. Bueno, era el 65,6%. Quiere decir que el resto era contribución nacional de la Administración General del Estado, el 18,1%, y el de la Comunidad de Extremadura, el 16,3%. Pues bien, a lo largo de 2009 y en 2010 se incorporaron cambios en la programación y se realizó una modificación del PDR como consecuencia del chequeo médico de la PAC, de la revisión del Plan Europeo de Recuperación Económica, que se tradujo en una aportación financiera adicional y simultáneamente en una variación de las distribuciones financieras. Finalmente, ha habido otra reprogramación aprobada a finales en diciembre de 2012 y finalmente el gasto público total del Programa de Desarrollo Regional ascendió a 1.236,9 millones de euros, de los que corresponde al FEADER, como ha dicho el señor Bernal, 886,2, es decir, el 71,6%. Bien, veamos cómo se ha desarrollado el programa estos años y yo distinguiría tres fases. La primera, la tardía aprobación del PDR en Extremadura por decisión de la Comisión, que fue el 16 de julio de 2008. Por tanto, estamos hablando de un programa que se dice 2007-2013, pero realmente arranca en 2008. Problemas iniciales para la puesta en marcha, especialmente en aplicación de la metodología LEADER. Segunda, 2008-2010. En el primer año real de aplicación del PDR, en 2008, teníamos asignados para ese año 148,6 millones de fondos FEADER y se ejecutaron solo 39,7. En el año 2009 teníamos 153 millones y se gastaron 61,4. Y en el año 2010 teníamos 165,3 y se gastaron 74,2. Dicho de manera más sencilla,
el grado de ejecución había sido bajísimo. En 2008 del 26,7, en 2009 del 40,1. En 2010 el grado de ejecución del FEADER fue del 44,88. Cuando a mediados de 2011 llega el nuevo Gobierno, la región presentaba el PDR con menor grado de ejecución de toda España, como ya han expuesto en sendas comparecencias tanto el consejero de Agricultura como el secretario general y el director general de Desarrollo Rural en 2012. La tercera fase yo la situaría 2011, todo 2012 y primera mitad de 2013. En 2011 teníamos asignados 136,26 millones de fondos FEADER y se ejecutaron 88,17, es decir, el grado de ejecución se elevó al 64,7%. Y en 2012, de los 139,65 millones que teníamos asignados en FEADER, se ejecutaron 90,96 millones, siendo por tanto el grado de ejecución del 65,13%. Por tanto, estamos hablando de un bajo grado de ejecución, un bajísimo grado de ejecución en el primer año, en los primeros años, pero que ha ido progresivamente aumentando. ¿Qué se deduce de lo expuesto hasta el momento? En primer lugar, que por la aplicación de la regla N+2, en 2012 todavía se estaban ejecutando fondos que teníamos asignados en el año 2010. Y significa también que las cantidades que quedaran finalmente sin absorber, la Comisión las liberaría o descomprometería, o dicho de otro modo, esas cantidades se pierden, como ha dicho el diputado, el señor Bernal. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? La ayuda del FEADER, no porque ya ha dicho la Comisión, lo ha dicho, los datos están aquí, la ayuda del FEADER programada en el PDR de Extremadura hasta el año 2010 ascendía a 467 millones de euros, suma de las anualidades del 8 a 2010. A 31 de diciembre de 2012 se habían certificado una ejecución de esa ayuda por importe de 354,5 millones de euros. Sin embargo, para calcular la absorción de fondos también se suman los anticipos recibidos cuando se aprobó el PDR, por importe de 54,6 millones. Por tanto, la absorción de fondos FEADER al finalizar 2012 ascendía a 409,1 millones. La diferencia entre la ayuda programada y la absorción de fondos por incumplimiento de la regla N+2 provocó una pérdida de ayuda FEADER en la anualidad 2010 por importe de 57,9 millones de euros. Si a eso además le aplicamos la tasa de cofinanciación media del FEADER del 71,6% sobre la ayuda perdida, podemos estimar el gasto público asociado por un importe de 80,9 millones de euros. Dicho de otro modo, para haber evitado ese descompromiso de 57,9 millones de euros de la anualidad 10, en lugar de 539 millones de euros de gasto público certificados a 31 de diciembre de 2012, la certificación tendría que haberse elevado a 619,9 millones de euros de gasto público. Bien, como tenemos hasta finales del año 2015 para completar la plena ejecución del programa, ¿qué medidas está adoptando el Gobierno de Extremadura para intentar paliar, revertir o afrontar esos retrasos en la ejecución? Resumiendo mucho, han planteado con rapidez, yo creo con rapidez, una serie de actuaciones centradas en los siguientes puntos. Una reprogramación del PDR que fue aprobada, como dije, a finales de 2012, más realista, más viable y que ha supuesto transferir, en algunos casos, créditos de medidas que tenían muy baja ejecución o un nivel de ejecución nulo, bien por estar mal diseñadas, por estar sobredimensionadas, porque dependen en exceso de la financiación privada. Esto último, lo de la financiación privada, es un dato especialmente importante en un momento que todos sabemos de escasez de crédito al sector público. Repito, transferir créditos de partidas que no son capaces de absorber, por las razones que sean, esos fondos, hacia otras medidas con mayor capacidad de absorción de fondos, más demandadas y más acordes con las prioridades del Gobierno.
En segundo lugar, han aumentado la tasa de cofinanciación FEADER, ya lo dije antes, y fundamentalmente para los ejes 1 y 2, con la consiguiente reducción del coste para la comunidad autónoma. Y en tercer lugar, el incremento de casi el 70% del presupuesto global regional de 2013 para el PDR, incremento especial sobresaliente en una época de exigencias de cumplimiento del objetivo del déficit público. El Gobierno actual creo que ha tenido todavía poco margen de maniobra para que la reprogramación haya surtido todos sus efectos. Aun así, los esfuerzos realizados por la Consejería de Agricultura yo creo que han dado resultados positivos muy evidentes y los voy a señalar a continuación. Voy a destacar tres avances a tres niveles, en tres ámbitos. En primer lugar, la ejecución de 2012 por importe de 134,1 millones de euros supera en más del 32% la media del periodo 2008-2011. Segundo dato, por ejes. Por ejes se produce un avance muy significativo en el eje 1, mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal en la anualidad 12, que supera en un 44,6% la media del periodo 2008-2011. También es muy significativo el despegue en la ejecución del eje 4, LEADER, por ejecución en 2012, una ejecución en 2012 que multiplica casi por 5 la media del periodo 2008-2011. Por medidas, a 31 de diciembre de 2012, destaca el avance en la certificación del gasto público durante esta anualidad en aquellas medidas que llevan asociado una mayor cofinanciación privada en contra de lo que antes estaba diciendo en una época de escasez de crédito. En los ejes 1 y 4, por ejemplo, la medida 121, modernización de las explotaciones agrarias, ha ejecutado en 2012 la mitad de lo ejecutado en todo el periodo de 5 años 2008-2012. La medida 123, aumento del valor añadido de los productos agrarios, ejecutó en la anualidad 2012 más del doble de la media de las anualidades ejecutadas en el periodo. La medida 413, estrategias de desarrollo rural, calidad de vida y diversificación, ejecutó en 2012 más de la mitad de lo ejecutado acumulado en las 5 anualidades. La medida 122, aumento del valor económico de los bosques, en la anualidad 2012 se ejecutó prácticamente al 100%, lo que quiere decir que no había tenido ejecución en los años anteriores. Yo creo que estos datos son lo suficientemente elocuentes de que no quiere decir que no haya margen de maniobra, que se pueda seguir mejorando, que hay que seguir haciendo todo lo posible para que se pierdan los menos fondos europeos posibles, para que no se descomprimen esos fondos. Pero yo creo que el Gobierno actual pues está haciendo, estoy completamente convencida por los datos que he estado analizando, así lo avalan, en intentar revertir, no al 100%, porque también es verdad que no hay ninguna comunidad autónoma que haya ejecutado al 100% sus programas de desarrollo regional. ¿De acuerdo? Por tanto, no creo que se llegue a eso, pero sí que se está trabajando con AINCO en tratar de revertir lo mayor posible esta situación. En cuanto a los impactos macroeconómicos del bajo grado de ejecución, hombre, si ya es difícil medir los impactos macroeconómicos de aquello que se invierte, de lo que se gasta, medir los impactos macroeconómicos de lo que no se gasta, eso ya es para nota. Y me explico. Vamos a ver. En primer lugar, vuelvo a lo que le acabo de decir. En primer lugar, para que yo le pudiera medir los impactos macroeconómicos del bajo grado de ejecución, me tendría usted que especificar, señor Bernal, a su entender, cuál sería un grado de ejecución aceptable. Por ejemplo, pues la media de las demás comunidades, o si es un 60, si es un 70, si es un 80, porque claro, ya los millones no son los mismos, los que se pierden. Estamos hablando de esa pérdida de 57 millones, suponiendo un grado de ejecución que hubiera sido del 100%. Entonces, dice, por el bajo grado de ejecución. Bueno, un bajo grado de ejecución, ¿cuál es? Un 26, un 30, un 15, un 5, ¿y qué es un grado de ejecución aceptable? Cuando ya tenga yo
pues ese límite, pues ya sabré yo de cuántos millones estamos hablando, para podernos acercar a intentar medir ese impacto macroeconómico. En segundo lugar, hemos dicho que el periodo de posibilidad de certificación de gastos se amplía hasta 2015. Bueno, vamos a esperar, está bien que hagamos estos ejercicios y que veamos cómo va la ejecución, cómo van los esfuerzos, qué se está haciendo, que se presione a quienes son los responsables de ejecutarlos y de decir, bueno, pues esta medida no, pues ahora esta otra medida sí, reprogramar, porque esto es algo dinámico, es algo vivo. ¿De acuerdo? Está bien ese ejercicio, pero una auténtica valoración de medir el impacto en términos de décimas de PIB o de empleo me parece una auténtica temeridad a estas alturas. En tercer lugar, y vuelvo a la pregunta que estaba diciendo, es difícil valorar lo que se ha gastado, pero valorar lo que no se ha gastado, yo tendría que saber para hacer ese ejercicio lo no gastado en qué se habría gastado, para valorar el impacto en términos de producción y en términos de empleo. Le pongo unos cuantos ejemplos. No creo yo que hubiese tenido el mismo impacto en el valor generado en el empleo el dinero no invertido en la mejora y desarrollo de las infraestructuras agrarias que en jubilación anticipada. No creo que hubiese tenido el mismo impacto macroeconómico el no haber invertido en renovación y desarrollo de las poblaciones rurales que en inversiones no productivas en tierras no agrícolas, o en indemnizaciones o en subvenciones a la retirada de cultivos, que no es que no hubiera generado productos, que todo lo contrario, no hubiera generado productos, no hubiera generado riqueza. Creo, por tanto, en definitiva, que el Gobierno está trabajando con mucha voluntad, con mucho empeño, y lo que no entiendo es cómo no exigieron entonces a sus compañeros, pues una explicación, unas exigencias de ese bajísimo grado de ejecución en los años 2008, 2009 y 2010. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora González Blanco. Don Miguel Bernal tiene la palabra por 5 minutos para ejercer su turno de réplica. Gracias, presidenta. Gracias, doña Raquel. Mire, la pregunta que yo le hacía era ¿qué impactos macroeconómicos conllevará la pérdida de fondos FEADER en Extremadura como consecuencia de la falta de utilización de recursos? Me preguntaba, doña Raquel, hombre, no podemos valorar si no decimos cuál debería ser el nivel de ejecución razonable. Doña Raquel, el 100%, a 2015 el 100%, a 31 de diciembre del año 2015 el 100%. Eso es lo razonable. No podemos permitirnos el lujo en esta región, con la necesidad de recursos que estamos teniendo, el perder ni un solo euro. Mire, usted asume que va a haber pérdidas. Dice, bueno, vamos a intentar recuperar el máximo posible, aunque no sea el 100%. Usted asume que va a haber pérdidas. Mire, yo tengo algunas previsiones hechas, no por mí ni por mi grupo parlamentario, unas previsiones que se hicieron, un pequeño estudio que se hizo a nivel de una por una de todas las comunidades autónomas, donde se analizaba qué posibles pérdidas podría haber en cada comunidad autónoma precisamente por la no utilización de estos recursos. Para Extremadura, las previsiones, pues digamos, moderadamente optimistas, nos dan un dato de que se perderán al 31 de diciembre del año 2015 164,4 millones de euros, lo cual, sumado a los 57,9 que ya perdimos, nos da 222,3 millones de euros que perderá Extremadura, es decir, el 25,1% de todo el programa. Vamos a perder la cuarta parte del programa FEADER, como decía en mi primera intervención, bien dotado económicamente con 886 millones de euros. Bueno, pues la cuarta parte parece que existe un muy alto riesgo de que lo podamos perder. Mire, el pasado a mí me preocupa poco.
Digo, me preocupa poco en el sentido de echarnos culpa. Usted ha dado unos datos, yo le puedo dar otros datos diferentes. Le puedo decir que efectivamente en el 2007 no se podía arrancar porque no estaba ni siquiera aprobado el programa operativo, pero en el 2008 ya se utiliza el 4,5% del total del programa, en el 2009 el 6,9%, es decir, se incrementa en 2,4 puntos, en el 2010 se utiliza el 8,4% del total del programa, es decir, se incrementa 1,5 puntos con respecto al año anterior, en 2011 se utiliza el 10% del total del programa, es decir, se incrementa un 1,6% con respecto al año anterior, es decir, se iba incrementando año tras año la utilización, 2,4, 1,5, 1,6, hasta el año 2012, doña Raquel, que se estanca el programa. En el año 2012 tan solo se consume 0,3 puntos más que en el año anterior. Ahí es donde se produce la frenada, si me lo permite la expresión, vamos, no, ni siquiera la voy a utilizar, no se me va a entender bien. Se produce una frenada importante en el ritmo de ejecución que efectivamente, lleva usted razón, era lento, pero que a partir del año 2012 se ralentiza de manera importante. Y en el año 2013, doña Raquel, me preocupa muchísimo la información que ustedes, Junta de Extremadura, pues me han dado, y que si soy capaz de encontrarla, pues se la daré. Me preocupa muchísimo, doña Raquel. Yo tengo aquí una certificación suya de la Junta de Extremadura que me dice que el programa operativo FEADER Extremadura a 31 de diciembre de 2012, gasto certificado 43,58%. 43,58%. Gasto certificado a 30 de junio de este año, 48,61%. Es decir, el avance sigue siendo muy bajo. No sabemos, y me gustaría, si tiene ese dato, doña Raquel, conocerlo, cuánto prevén que por la aplicación de la N+2 podamos llegar a perder de fondos del año 2011, si es que vamos a perder algo. En todo caso, doña Raquel, yo creo que mal favor haríamos a lo que tenemos que defender aquí en esta Cámara y ustedes desde el Gobierno si empezáramos ahora a lanzarnos el dato de si se ejecutó poco, mucho, mal o regular. Para nosotros la situación es grave, es bastante grave por 4 motivos. En primer lugar, porque ¿por qué no se están utilizando estos fondos? Responde a una política equivocada de recorte. Lo ha dicho usted, la tasa de cofinanciación de la Unión Europea ha subido. Está ahora mismo en el 41, si no estoy equivocado. Es decir, de cada 4 euros que llegan a Extremadura, 3 los pone la Unión Europea y 1 lo pone la Junta de Extremadura. Y bajo nuestro punto de vista, esa política de ser los campeones del déficit, el no gastar dinero extremeño, ha llevado a que no se estén poniendo los fondos de cofinanciación suficientes. Hay otros motivos, y ahora también haré referencia a ello, y ya hemos perdido 57 millones de euros. Si entre el 2013 y el 2015 podemos llegar a perder, y ojalá no sea así, otros 164 millones de euros, eso tiene un impacto muy directo sobre la economía, doña Raquel, y se puede medir en términos macroeconómicos. Lleva usted razón cuando dice, hombre, depende de dónde se vaya a utilizar. Pues claro, es decir, el factor de multiplicador puede ser totalmente diferente o incluso deflactor. Pero por término medio, los 57 millones de euros pues nos han mermado un impacto inducido no menor de medio punto en nuestro PIB. Pero es que la pérdida de 164 millones de euros, si se llega a producir, nos va a meter también un deflactor de nuestro PIB anual de no menos de medio punto, añadido en los próximos 3 años, es decir, en años 2013, 2014 y 2015. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas importantes. En segundo lugar, me parece grave porque había recursos para unas necesidades que eran existentes. Y es verdad, lleva usted toda la razón, que había que reprogramarlas. Había que reprogramarlas de políticas que no tenían demanda a políticas que tenían demanda. Y yo la felicito por esa reprogramación que en el caso FEADER se ha producido, desgraciadamente en otros casos de otros fondos no se están produciendo ese tipo de reprogramaciones. En tercer lugar, nos parece grave porque llueve sobre mojado.
en marzo de este año, 2013, otro importantísimo, todavía mucho más impactante, programa que FEADER, que es el FEDER, tenía sin utilizar 748 millones de euros. Y nosotros estamos convencidos que a este ritmo, en este otro programa, también perdemos dinero. Por tanto, se suman pérdidas de FEADER con pérdidas de FEDER. Y aquí, doña Raquel, no hay reprogramaciones. Por mucho que mi grupo parlamentario ha pedido esas reprogramaciones para cambiar políticas que no tienen uso en estos momentos porque no hay demanda, porque no son las necesidades del sistema productivo regional, a otras que sí que tengan demanda. Y en último lugar, nos parece grave porque nos coloca en una profunda situación de debilidad de cara a la nueva negociación del periodo 2014-2020. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo llegar a negociar con un programa ejecutado al 100%, que siendo una de las comunidades autónomas de menor nivel de utilización de este importante programa FEADER. Tan solo en España hay otras dos comunidades que han perdido fondos FEADER hasta este momento. La Comunidad de Madrid, que ya me contará usted que tiene de rural, por tanto el impacto es muy pequeño y ha perdido frente a los 58 millones, número redondo de Extremadura, ha perdido la Comunidad de Madrid 3,4 millones de euros o la Comunidad Valenciana que ha perdido 5,4 millones de euros. El resto de comunidades no han perdido nada todavía. Y empezaron también tarde, y empezaron con un nivel de ejecución muy bajo, pero fueron subiendo, fueron creciendo y se pusieron prácticamente al día en el año 2012. Y en el año 2012 nosotros aquí vemos que, al contrario, lo que hubo fue una frenada. Yo termino, doña Raquel, presidenta, diciendo que sabemos, pues son los datos, que se sigue destruyendo empleo, que se sigue destruyendo empresas en Extremadura, que no podemos estar en Extremadura a la espera de ese, si me permite la expresión, rebufo de la recuperación económica internacional o de la recuperación económica nacional, sino que tenemos que poner estrategias específicas en Extremadura con los recursos existentes que tenemos al día de hoy. Y aquí tenemos un paquete importante de recursos para fondos de desarrollo rural, para nuestros pueblos, para nuestras pequeñas empresas, microempresas más bien, en los pueblos de esta región, que tienen que utilizar necesariamente estos recursos y que, desde luego, creo que sería imperdonable que la política impidiera, o no impidiera, mejor dicho, que se vayan pues cerca de 200 millones de euros que están reclamando en estos momentos la economía. La reprogramación se ha hecho. Nosotros vamos a solicitar información sobre esa reprogramación. En todo caso, la reprogramación no solamente se tiene que hacer, sino que se tiene que utilizar, se tiene que ejecutar. Y, desde luego, doña Raquel, en la medida en que mi grupo parlamentario pueda contribuir o pueda ayudar a que no se pierda ni un solo euro de este programa operativo importante para toda la región, cuenten con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y apoyar en todas aquellas medidas de reprogramaciones, de replanificaciones que haya que hacer para que podamos utilizar estos fondos y estos recursos. Muchísimas gracias, señor Bernal. Para terminar, tiene 5 minutos en su turno de réplica la señora González Blanco. Gracias. Bien, señor Bernal, bueno, ha dado muchos datos. Efectivamente, algunos son los que ya había dado, otros yo creo que no son comparables. Por ejemplo, cuando da el dato de los millones que se podrían perder al final del periodo, habla de 164 millones, pero eso es de gasto público, no solamente es FEADER, sino de gasto público asociado. O sea, que no es comparable con el 57,9, sino en vez de 57,9 de FEADER que se pierde, creo que con el gasto público subía a 80, algo. En cualquier caso, me está diciendo que cree que no se está haciendo el suficientemente esfuerzo, y creo que le he dado datos que son lo suficientemente elocuentes de cómo ese esfuerzo se está realizando, porque el grado de ejecución se ha incrementado, hombre, y me parece que de una manera muy llamativa, de un 26,7 a un 65,13, pues yo creo que es bastante evidente del esfuerzo que se está haciendo. Que no se llega al 100%, por supuesto. Las comunidades autónomas, cuanto antes hablábamos de que casi ninguna llega al 100%, y me está comentando, efectivamente, es que no solamente depende de una mejor gestión o no, depende de otras razones. Muchas veces hay lentitud administrativa de las ayudas, otras veces porque algunas ayudas salen sobredimensionadas o están mal diseñadas o son de difícil absorción esos gastos,
otras veces es porque necesita una cofinanciación privada y es el sector privado el que no es capaz de absorber esos fondos por falta de financiación, etcétera, etcétera. O sea que muchas veces escapa al deseo, en este caso, de una administración o de unos gestores de poder ejecutar el 100%. O sea que muchas veces escapa a eso. En cualquier caso, el impacto en décimas o no de PIB que me está diciendo, cuando también me está dando la razón, que en el sentido de que no puede tener el mismo impacto medidas que tienen un impacto directo en el valor añadido del sector y en el empleo frente a otras medidas que también lleva su dotación y que pueden significar todo lo contrario, como pueden ser o jubilación anticipada. Bien, es verdad que eso puede servir para rejuvenecer el sector agrario, pero no quiere decir que se traduzca en mayor producción y mayor empleo, o el abandono de tierras o indemnizaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual esa medición me parece a mí muy atrevida. Aparte de potentes modelos econométricos, haría falta, bueno, pues unas entrevistas y un estudio de campo, y nunca mejor dicho, de campo en profundidad, para ver cuál ha sido el impacto que ha tenido un programa en el desarrollo rural de una región. Y que ese ejercicio me parece muy interesante, estoy completamente de acuerdo que habría que hacerlo y yo creo que se hará y yo creo que este Gobierno está actuando con rapidez para que, no sé si el 100%, pero sí intentar elevar el grado de ejecución y que si se pierde algo de fondos europeos sea lo menos posible. Si el grado de ejecución va avanzando al ritmo al que se ha visto, al que se ve, pues de suponer que esos 164 millones de euros que dice que se van a perder al final del ejercicio, pues sean muchísimos menos. Eso lo dice, pero en principio yo no lo comparto. ¿De acuerdo? Y habría, repito, que esperar a que finalice el ejercicio 2015 por esa regla de N+2 que podemos seguir ejecutando hasta pasados 2 años. El ritmo que va marcando el grado de ejecución, tanto en términos de FEADER como en términos de gasto público asociado, que ese dato no lo he dado, en 2008 era el 30,39 y pasó a 2011 al 70,16 y casi el 69 en 2012. Era el grado de ejecución del gasto público. Y también nos estaba hablando de recortes, que la culpa la tienen los recortes y tal, y también le he dicho que se ha incrementado en un 70% en el presupuesto de la comunidad lo que va a esta política frente a los presupuestos anteriores. O sea, que ese esfuerzo también se está reflejando por ese lado. El intentar aumentar, como se ha incrementado, la tasa de la cofinanciación del FEADER de tal modo que a nosotros nos salga más barato, tengamos menos peso en la cofinanciación, bueno, pues son ejemplos y le puedo dar algunos más. Por ejemplo, los incentivos agroindustriales estaban absolutamente abandonados y ahora mismo, bueno, pues están ya ejecutándose en estas medidas. Las infraestructuras y el regadío, lo mismo. El apoyo al mantenimiento y la conservación del sistema de dehesas estaban completamente abandonados. Es que en 2008, de los 5 ejes en los que se divide el programa, de los 5, solamente uno había tenido ejecución, había tenido gasto. 4. Y los 4 son mejorar la competitividad agraria, mejora de la calidad y la economía de las zonas rurales, metodología líder y asistencia técnica, 0 euros en el año 2008. Entonces, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? No digo que hablemos del pasado, pues por eso se trata de ir aumentando ese grado de ejecución, hacerlo mejor y llevarlo a medidas que sean más fácil de absorber esas ayudas y esos fondos. Y a mí me parece que el Gobierno lo está haciendo. Ahora, todas las ideas, todas las peticiones de comparecencia, todo lo que los grupos parlamentarios distintos puedan aportar para mejorar y que esta situación pues sea que se pierda lo menos posible, pues lo comparto plenamente con usted, estoy completamente de acuerdo y que no lo estaría además. Y ojalá pues entre todos se trabaje en esa dirección. No tengo más que decir. Bien, pues agotado el orden del día, se levanta la sesión.